Arias. Él fue juez de garantías penales, hoy es abogado en libre ejercicio. El doctor Arias fue víctima de las persecuciones durante el gobierno de Correa, víctima de error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura y fue separado de sus funciones como juez hace algunos años. Doctor Arias, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo ve esta evolución, si es que hay alguna, con respecto a la Administración de Justicia en Ecuador, con ese organismo, el Consejo de la Judicatura, que se volvió tan criticado como gravitante en cuanto a lo que sucede en la Administración de Justicia en Ecuador. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted y a sus seguidores. Mire, usted hablaba de evolución de la justicia, yo diría más bien una involución de la justicia, es decir, colocarnos en el verdadero escenario de lo que significa el manejo del poder político y lo que puede alcanzar para conseguir sus fines. Esta lucha por el poder realmente es histórico, ¿no? Podemos encontrarlo desde la limitación a los excesos del ejercicio abusivo del poder, digamos, en 1230 en Inglaterra, con la Carta de los Derechos Ciudadanos que surgieron. Podríamos hablar de la Revolución Ciudadana, podríamos hablar del inicio del constitucionalismo con el juez Marshall en Estados Unidos, cuando dio origen a lo que se conoce hoy como el constitucionalismo, considerando que es el eje central de la democracia y la vigencia misma de todo grupo organizado legal. Esta disputa por el poder pone en el escenario lo que todos han hecho en su debido momento, absolutamente todos los que han llegado al poder se han olvidado que son mandatarios, es decir, depositarios de la confianza del poder soberano que tiene el pueblo ecuatoriano, ese poder que se le delega, que le permite nada más a manera de un tercero tomando la teoría de Montesquieu en el ejercicio democrático, ¿no es cierto?, el contrato social. Pero este contrato social de alguna manera nos lleva a nosotros a apuntalar la credibilidad en el sistema que hemos generado conjuntamente. Y este sistema constitucional lo hemos generado para cualquiera de los que nos gobierne. Es un limitante del poder político, no le faculta al poder político tomar para sí todas las instituciones. Lo que estamos viviendo hoy, en estos días, es una verdadera aberración a este sistema constitucional y democrático, desde todo punto de vista. No es posible que ya no exista el mínimo pudor siquiera en evidenciar este manejo político. Por lo menos antes se hacía entre meriendas, con la cena de los manteles, o entre gallos de medianoche, como decía el pueblo, ¿no? Pero ahora lo hacen públicamente, sin ningún desparpajo, manipulan todas las instituciones que están a su poder y las toman para sí, para cimentar sus objetivos. Lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de Participación Ciudadana, como usted muy bien lo ha señalado, nos lleva precisamente a ese punto de quiebre que sería lo que es el ejercicio constitucional democrático y el inicio de un sistema, yo diría, ya dictatorial. Un sistema dictatorial que no respeta este ejercicio de funciones, esta división de poderes. ¿De qué división de poderes podemos hablar si ahora el último eslabón, el último refugio que tiene el pueblo ecuatoriano, la Corte Constitucional, está siendo acosada por todos los Antes de ir medios? a la Corte Constitucional, doctor Arias, hablemos de ese otro gran contrapeso que debería haber en el Ecuador, que muchos lo consideran incluso la principal función del Estado, la Asamblea Nacional. ¿Qué papel está jugando la Asamblea Nacional? ¿Cómo ve usted esa transición? No hablemos de las últimas 2 décadas, hablemos del último lustro quizá, desde ese bloqueo permanente, insistente a las iniciativas del Ejecutivo en el gobierno de Lazo de la Asamblea, a una posición de 180 grados de diferencia con una sumisión y docilidad total a las iniciativas del Ejecutivo. Siempre se hablaba de que no existe gobernabilidad, que era imposible la gobernabilidad porque la Asamblea no le permitía al Ejecutivo realizarse. Y de alguna manera podríamos ver en el gobierno de Guillermo Lazo que efectivamente la Asamblea bloqueaba cualquier iniciativa en ese sentido hasta que surgió la muerte cruzada,
con todo el desenlace que conocemos. Pero de, de esa confrontación a una sumisión total no es sano para una democracia. Como quiera que se haya conseguido esa mayoría, la gente dice que se compran voluntades, no se ha demostrado, pero en todo caso es evidente que esa mayoría fue conseguida por el poder político. El poder político captó para sí la mayoría de la Asamblea. Entonces, de levantar las manos a dar paso absolutamente a toda propuesta, incluso absurda desde todo punto de vista, no permite este ejercicio constitucional, estos contrapesos. Si es precisamente la división de funciones el objetivo esencial para evitar este abuso del poder, el abuso del Ejecutivo, el abuso del Legislativo y el abuso del Poder Judicial. Tres poderes que deberían, ¿no es cierto?, como un verdadero trípode, sostener el sistema democrático de un país. Pero esto desde hace muchísimos años atrás que lo hemos perdido. No existe división de poderes, mi querido Gustavo. Lo que existe es la voracidad de un poder que quiere, como esa figura, se me ocurre el juego del Pac-Man, como iba devorando absolutamente todo lo que existe, ¿no? Devorar todo, toda la institucionalidad. No queda en pie absolutamente nada. Si perdemos la Corte Constitucional, Gustavo, este rato estamos hablando de una verdadera dictadura. Háblenos Entonces, sobre la importancia, ahora sí, de la Corte Constitucional, de su independencia en Ecuador. Ayer observábamos en el diario El Telégrafo, el diario oficialista, un editorial que luego lo bajaron, lo quitaron, en el cual resaltaba que Ecuador está recuperando lo que consideran un poder de fiscalización de lo que hace la Corte Constitucional, que según ese comentario decía es la única corte que no rinde cuentas en el contexto de los países latinoamericanos. Esto señalaba diario El Telégrafo, luego salió por lo menos de su página web ese comentario, no sé si lo llegaron a publicar físicamente, pero en todo caso, ¿qué importancia tiene la independencia de la Corte Constitucional en Ecuador como pilar esencial para la estabilidad democrática, para la protección de derechos, incluso para corregir gazapos y errores? Pues somos gobernados en todas las instancias por seres humanos que cometemos errores, y sobre todo para mantener algo de esos pesos y contrapesos y el equilibrio entre poderes en una democracia compleja como la que tenemos en Ecuador. Más allá de ese rol simplemente técnico, también está el rol profundamente político en el sentido republicano, en el sentido de garantizar que las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo se mantengan dentro del marco constitucional, incluso cuando hay presiones partidarias o coyunturas polarizadas. Eh, el corazón de la democracia se sustenta en los derechos y obligaciones, que es el eje esencial del sistema constitucional, ¿no es cierto? Derechos y obligaciones. ¿De qué me sirve a mí tener derecho a la salud? ¿De qué me sirve a mí tener derecho a la educación? Si el Estado no me garantiza el acceso a la salud y el acceso a la educación. Y es ese rol esencial el que cumplen los jueces, que esos derechos sean debidamente canalizados para el servicio del ser humano. Por eso hemos hablado permanentemente de que un sistema constitucional, el, la visión esencial es el Estado al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio del Estado. El Estado no es un fin en sí mismo, el Estado es un medio para que esos derechos que están consagrados en la Constitución sean eficaces. ¿Y quienes cumplen este rol de vigilantes de que estos derechos no sean atropellados por el poder político? Son precisamente los jueces. Y nuestra Constitución dice que los derechos que consagra la Constitución son de directa e inmediata aplicación por cualquier juez o autoridad pública. En ese sentido, la vigencia constitucional debe ser controlada en primera línea por los jueces. Por eso se presentan las acciones de protección para que todos quienes ejercen la judicatura puedan tutelar estos derechos. Pero cuando el poder ejecutivo, por ejemplo, cuando el poder legislativo y el mismo poder judicial vulneran la Constitución, este último escudo es la Corte Constitucional, quien pone freno. Por ejemplo, en estos días estamos viendo que existen demandas, ¿no es cierto?, de inconstitucionalidad por leyes que fueron aprobadas, ¿no es cierto?, por el órgano legislativo.
porque se consideran que vulneran derechos fundamentales. Y de entrada, la Corte Constitucional ha emitido medidas cautelares, medidas urgentes, medidas de protección inmediata para que se pueda impedir que se causen daños. Lo mismo, el Ejecutivo ha emitido estas leyes que son absolutamente inconstitucionales y el freno, este dique de la irregularidad, la Corte Constitucional ha dicho esto no puede ser. Lo mismo ha señalado en múltiples sentencias de la Corte Constitucional en el ejercicio jurisdiccional, ha emitido resoluciones en contra de los jueces porque han vulnerado en sus sentencias lo que dicta la Constitución. Entonces, así de esencial es el rol que cumple la Corte Constitucional. Y por eso no es que la Corte Constitucional deba rendir cuentas, perdóneme, la jurisprudencia es la rendición de cuentas permanente de la Corte Constitucional. Pero eso no significa que los jueces tengan una especie de patente de corso para hacer lo que ellos quieran a su antojo. No, 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 no. De ninguna manera. Los jueces están sometidos a un control permanente, porque si son, por ejemplo, incompetentes o cometen algún acto de corrupción, evidentemente deben ser juzgados. Pero imagínense lo que significaría darle al poder político toda la potestad para que a través, ¿no es cierto?, del control a los jueces constitucionales por la Asamblea Nacional, sería realmente ya el fin mismo del sistema constitucional y democrático. El juez no puede ser sometido, el juez tiene que ser este órgano independiente, como usted lo señala, este contrapeso entre el ejercicio del poder y los derechos de los ciudadanos. Por eso siempre se ha señalado que si los jueces se adhieren al poder, se convertirían en un peso más en contra del pueblo. Pero si el juez hace este rol de contrapeso, evitando que el poder político aplasta y oprima al pueblo con la vulneración de sus derechos, entonces estaría cumpliendo su verdadero rol. Usted lo ha señalado en tiempo de Correa, por ejemplo, este rol de los jueces fue puesto en entredicho con la carta emitida por Alexis Mera para que los jueces no emitan resoluciones a favor de las acciones constitucionales de los ciudadanos, so pena de destitución. Ya empezó la limitación. Y luego las órdenes directas para que los jueces actúen de un modo determinado, encarcelando en el caso del 30S, por ejemplo, a quienes el poder señalaba que debían ser encarcelados. Ese no puede ser un juez. El juez que se somete al poder por cualquier pretexto, porque es padre de familia, porque necesita el dinero para sostener a su familia, para sostenerse a sí mismo, deja de ser juez y se convierte en un corrupto más, aliado del poder. Por eso es que la ciudadanía debe reaccionar y blindar a la Corte Constitucional, porque no puede ser posible que en este momento esté puesto en duda su credibilidad. La credibilidad de la Corte Constitucional, nos guste o no nos gusten sus resoluciones, está dada en la medida en que tiene la potestad constitucional de limitar este ejercicio abusivo del poder político. Esa es la razón de ser de la Corte Constitucional. Los ciudadanos debemos evitar en este momento que los jueces de la Corte Constitucional sean intimidados. Mucho me temo yo que a partir de los días posteriores, no sé qué independencia puedan tener para resolver la situación de fondo de las leyes que están analizando, las leyes que están bajo la lupa a través de los juicios de inconstitucionalidad. Pero veamos si tienen esa dureza para enfrentarlo. Acciones respecto a la Corte del Gobierno han sido múltiples y muy notorias. Está por allí esa marcha oficialista que se convocó para el pasado 12 de agosto. Esas grandes pancartas, billboards acusatorios que se instalaron en Quito con mensajes que desacreditaban a los jueces constitucionales, incluso poniendo en entredicho la propia seguridad. Amenazas de desalojo físico, retiro de vallas, una torpe carta de uno de los ministerios pidiéndoles el desalojo dentro de un mes del edificio y las oficinas de la Corte, y ahora esa auditoría de la Contraloría General del Estado que anuncia una revisión de la gestión administrativa de la Corte, pero que también desde adentro se señala que la Contraloría está indagando la forma en que fueron elegidos cada uno de esos 9 jueces de la Corte. ¿Podemos considerar todo esto como parte de la normalidad de los controles cruzados?
presidente Osvaldo Hurtado había señalado con mucho acierto de que vivimos en la réplica del correísmo, pero yo diría que es mucho más nefasto todavía que el correísmo, porque en la época del correísmo, de manera sutil, tomó para sí el control de la Corte Constitucional. Recordemos la Corte Cervecera, como fue, en su momento se denominaba Tribunal Constitucional, fue captada por el poder político, por el correísmo. Por lo menos fueron sutiles de esa forma. Ahora, lo que quiere hacer este régimen, como no puede conseguir que estén aliados para sí, entonces quiere desprestigiarlos y denigrarlos. A mí me parece aberrante que se haya formado, ¿cierto? Y él encabezando, el presidente de la República, encabezando una marcha para protestar contra los jueces constitucionales porque supuestamente están favoreciendo el crecimiento de las organizaciones delincuenciales. Creo que no tiene nombre, no tiene parangón en la historia un acto así tan nefasto. ¿Quién tiene él la obligación, el mandatario, de respetar este equilibrio de poderes, de respetar el rol esencial de la Corte Constitucional? ¿Cómo puede ser un control transversal? Esto es un ataque sin nombre. La Corte Constitucional de ese rato está bajo fuego. Y si no reaccionamos los ciudadanos y protegemos y decimos que lo que está haciendo el poder político es denigrante, entonces preparémonos nomás para lo más. ¿Por qué tanto empeño en frenar la Corte Constitucional? Veamos solamente a manera de ejemplo lo que está pasando en este momento con respecto al extractivismo. ¿Quién es el que ha dicho, quién ha frenado la voracidad de las mineras? ¿No es cierto? Los jueces constitucionales, al momento todavía, tiene que pronunciarse el juez constitucional de la ciudad de Cuenca con respecto al problema de Quimsacocha, señalando que no se ha cumplido con la sentencia emitida. La Corte Constitucional es el último eslabón en este aspecto que también debe vigilar que las sentencias constitucionales se cumplan. Si hay jueces que no son adeptos al poder, evidentemente no van a tener la minería como lo pretenden imponer, ¿no es cierto?, a rajatabla, sino que van a haber frenado su voracidad, frenadas sus ambiciones. Por eso es que quieren echar mano de la Corte Constitucional, porque de ese modo, entonces, todo, absolutamente todo será allanado. Todas las leyes que emita la Asamblea pasarán sin ninguna inspección, sin ninguna crítica, sin ningún control de constitucionalidad. Así de grave. Entonces, frente a eso, estaríamos en la plena vigencia de un sistema dictatorial aplastando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya no hablaremos de democracia. Si la democracia se sustenta en el equilibrio de los poderes, entonces este último poder, que es el que prácticamente está protegiendo a los ciudadanos, dejará de existir para el mal de la democracia y para el mal de todos los ciudadanos. Bien. Así de simple. Para finalizar, doctor Arias, ¿cómo ve usted el futuro cercano, esa hoja de ruta que marca una fecha definitiva, el 14 de diciembre, fecha en la que eventualmente se llevará a cabo la consulta popular y referéndum? Realmente es denigrante observar cómo se quiere utilizar las consultas como un barómetro de popularidad. Es evidente que no tiene sentido, no tiene sentido alguno realizar una consulta popular en medio de una crisis económica tan grave como en el campo de la salud, de la educación, en el mismo ámbito de la seguridad. Utilizar un dinero en una consulta absurda realmente es preocupante. ¿En qué abonaría? ¿En qué abonaría, por ejemplo, la contratación laboral por horas? Que eso ya fue consultado, ya fue sometido a consulta y fue rechazada por el pueblo ecuatoriano. Con 68% me parece que se rechazó esa pregunta. Luego, someter al control político a los jueces de la Corte Constitucional. Perdóneme, ¿cómo va a abonar a la erradicación de las organizaciones delincuenciales? Al contrario, pienso yo que se estaría sentando un abismo irrefrenable de arbitrariedad, porque si perdemos el último eslabón de la juridicidad, de la normalidad, de la ley, entonces diríamos que estaríamos abonando al caos total. El hecho de que se reduzca o no el número de asambleístas, si este rato los que están ahí no sirven absolutamente para nada, solo tendría que aumentar o disminuir la cartera si es que van a comprar las voluntades. Entonces, una consulta en ese sentido no tiene absolutamente ningún viso de razonabilidad.
la eliminación o no del Consejo de Participación Ciudadana a través de la consulta, perdóneme, ya la Corte Constitucional ha dicho en varias resoluciones que cuando se trata de reformar la estructura del Estado, la estructura orgánica, no puede hacer a través de una enmienda constitucional. La única forma de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo han dicho los constitucionalistas, han dicho los entendidos, los teóricos, que solamente a través de una asamblea constituyente. Entonces, cuando se realice este control por parte del Consejo, de la Corte Constitucional, esta pregunta evidentemente va a ser rechazada por inconstitucional. No tiene sentido una consulta. Reaccionemos, evitemos que el poder siga utilizando como barómetro de popularidad lo que considera para sí el apoyo de la ciudadanía o no en las preguntas que proponga. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, doctor Arias. Con todo gusto, un honor participar, Gustavo. Un abrazo. Declaraciones del doctor Miguel Arias. Él fue juez de garantías penales, hoy se desempeña como abogado en libre ejercicio. Son las 7:57.